Poderoso el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué puse esta canción esta noche? Antes de que la hermana Rosiris empiece con su exhortación. Porque todo lo que nosotros hacemos se basa específicamente en el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que Cristo Jesús murió en la cruz por ti y por mí para redimirnos del pecado. Ahí se basa todo. La muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre preciosa por ti y por mí para salvación. Punto. La muerte de Cristo Jesús en la cruz no es para que tengamos carro, casa, riquezas y una vida chévere aquí en la tierra. No, no se trata de eso. Porque Jesús dijo un día que los pobres iban a estar entre nosotros siempre, ¿no es cierto? Entonces, la salvación no se trata de riquezas o pobreza o cómo es nuestra situación. Específicamente Jesús fue a la cruz para que tú y yo no vayamos al infierno el día que nos muramos. Amén. Amén. El resto es la añadidura. La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura. Entonces, todo lo que es las bendiciones que recibimos en esta tierra es simplemente la consecuencia de tu relación con Dios, aceptando ese sacrificio que Él pagó en la cruz por ti y por mí. Amén. Yo solamente quería dejar ese punto claro, porque no podemos olvidarnos que todo esto se basa en Jesús y su muerte en la cruz por nosotros. Amén. Que Dios me los bendiga y esta noche le damos gracias a la hermana Rosiris que está con nosotros y va a compartir la palabra de Dios con nosotros hoy. Amén. Ahí los dejo con ella. Gracias, hermanos. Buenas noches. Una vez más los saludo con un fuerte abrazo desde aquí, así bien apretadito. Así, siéntalo, siéntalo. Amén, amén. Dios los bendiga. Bueno, doy gracias a Dios. Es una responsabilidad y el privilegio que nos da de poder y la habilidad de que realmente hablar de parte de cuando Él nos encomienda hacerlo, aunque esté nuestro ser temblando. Y a mí me da como un frío, me da como frío. El poder, el saber que tengo delante de ustedes la responsabilidad. Dios nos las ha concedido y así un día estará cada uno de ustedes con esto, porque el propósito de Dios es que cada uno de ustedes que están allí tomando en este tiempo, sé que ya están siendo usados del lado a donde van, llevando, dando una palabra de aliento, dando una palabra de todo aquello que usted está recibiendo, délo, entréguelo a otros, que siempre lo va y lo va a encontrar cerca de usted y usted puede depositar esa palabra que en el tiempo preciso Dios se la ha dado para que la siga compartiendo a aquellos seres. Sin más, yo voy a entrar, voy a orar. Pido que me acompañen a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos. Al escuchar, Señor, cuando escuchábamos la alabanza, dice que el velo partiste. Tú, Señor, hiciste posible a través de tu sacrificio, Señor, y de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, el velo se rompió para que nosotros tuviéramos acceso ante tu presencia. Y en esta noche preciosa, Señor, allí juntamente con cada uno de mis hermanos, yo sé que tu Espíritu Santo está allí ya, Señor, ya ha preparado el corazón de mis hermanos, Señor, ha preparado, Señor, esa voluntad para recibir la palabra. Es tan importante poder nosotros ser sanados, ser libertados para poder crecer en gracia y conocimiento y dar, Señor, de gracia hemos recibido. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro oído y nos des, Señor, con
toda la unción que tú derramas en cada uno de nosotros para ser ministrados, instruidos en esta noche por tu preciosa palabra. Tú nos hablas. Ya tu corazón, Señor, tu corazón, Padre amado, de tener a cada uno preparado para este momento, ahí tú lo has hecho ya. El corazón de cada uno de mis hermanos está listo para recibir tu palabra. Amén. Y a mis labios, Señor, purifícalos para hablar tu palabra que es santa y es divina y es pura en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, en esta noche lo que voy a compartir que así ha puesto el Señor en mis manos, en mi corazón, y lo dio para que esta noche fuera traído ante ustedes. Esta reflexión, yo lo voy a poner así en una reflexión porque nos va a llevar a eso mismo, a hacer una reflexión en nuestra vida. Y le puse este título bien simple: deja la ofensa. Deja ir la ofensa. Vamos a meditar en esa palabra porque nos concierne a nosotros. Es una práctica en nuestra vida cotidiana en caminar de la mano del Espíritu Santo, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora caminamos con Él, vivimos con Él, dormimos con Él. Él en nosotros. Somos su templo. Amén. Y dejar ir la ofensa es una decisión individual. Usted en su relación, yo en mi relación con Dios, debo cada día, cada instante de vivir en hacer la decisión que me conviene porque el Padre me la está demandando. El Padre pone esto en mí. Cuando no estamos siendo fortalecidos en nuestro ser interior, tenemos que mirar qué está pasando. Cuando te sientas en esa parte que la fortaleza está careciendo, hay que ser celoso, celoso, sea celoso, vigile su vida. Vamos a ir a la palabra. En Lucas 17, versículo 1. Vamos a comenzar ahí en este versículo. Después vamos a ir abundando por otros versículos. Pero voy a entrar bien corto, unas palabras bien corto para dar entrada a este tema. Lucas 17, versículo 1. Está hablando Jesús, nuestro Señor. Si lo tienen, me dicen, lo tengo. Lo tengo. Amén. Lo tengo. Gracias, mis hermanos. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Pero hay otra palabra que termina el versículo. ¿Alguien lo puede leer? Mas hay de aquel por quien viene. Mas hay de aquel por quien viene. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que corresponde a la primera parte del versículo. Cuando Jesús llevó a los discípulos a esta enseñanza, porque les estaba enseñando que vendrían tropiezos, vendrían ofensas a nuestra vida. Es más, venimos con ofensas ya a Él, venimos ofendidos, dolidos, heridos. Cuando Él nos encuentra, se encuentra con
este paquete en nuestra vida. Se encuentra en la vida de cada uno de nosotros, se encuentra en esta, individualmente hablando de cada uno de ustedes, de que hay ofensas. Y aún después de que nosotros caminamos con Él, que podamos ya encontrarnos en una etapa de crecimiento, desarrollo espiritual, también van a venir las ofensas, van a venir los tropiezos, porque es imposible, dijo Jesús, que no vengan los tropiezos. Es imposible vivir en este mundo sin que no haya una ofensa o tropiezo en su vida. Esa ofensa puede venir del ser más cercano suyo, como puede venir, siempre viene de nuestro contorno, de nuestros seres amados. Viene la ofensa, viene el tropiezo. Pero Jesús dijo que era imposible que usted se va a encontrar, que yo me encuentre en un día de mi vida, en una situación, en una falta de perdón, en una herida profunda, muy profunda en mi ser y que debe ser sanada. Cuando el Señor llevó a los discípulos a esta enseñanza, los estaba llevando, enfrentándolos ante una realidad del mundo, una realidad que tiene en el contorno cada ser humano, cada creyente, cada hijo de Dios, tiene esta alrededor de él, se va a encontrar con situaciones que va a encontrar ofensa, o podemos ofender también a otros. Pero lo lindo de esto, que a mí me llama mucho la atención, es que cuando el Señor le dice a ellos, también les deja saber, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Una cosa que me encontré cuando el Espíritu Santo ministraba esto a mi vida fue que ignoramos y dejamos aparte esta palabra que el Señor dijo, pero hay de aquellos por quien viene el tropiezo. Pero nosotros nos concentramos cuando estamos ofendidos en el dolor, nos concentramos en que nosotros hemos sido ofendidos, estamos siendo dolidos, y allí es donde se origina el conflicto interno, la batalla interna, el dolor interno que cala hasta los huesos, de donde venga esa ofensa. Dígame si viene puede ser de un hijo, puede ser del padre para con su hijo, o pudo haber sido del esposo con la esposa, el hermano con la hermana. Hermano en la fe puede ser tomando en el círculo del cuerpo de Cristo, pero cuando usted se encuentra, cuando yo me he encontrado que he pasado por esta circunstancia, encontrarme en ofensa, fue terrible. Fueron momentos terribles que se viven, pero tenemos que tomar una decisión en no permitir que estas ofensas, estos tropiezos se queden arraigados en nuestra vida, porque ese es allí donde nosotros podemos abrir la puerta al enemigo, cuando la ofensa se aferra a mi vida, a mi mente, a mi corazón, a mi alma, de tal manera que no dejo en mi mente, en mi corazón, no dejo libre al que me ofendió, sino que lo traigo a la cárcel, lo traigo a la cárcel de tal forma que no lo suelto, no tengo perdón para él, no tengo entendimiento, me ofendió y yo no puedo quedarme con esta ofensa, me ha dolido mucho, y ahí se queda la persona, y ahí es donde el Señor hoy quiere tocar bien, pero bien delicadamente. El Señor trata con nosotros muy delicado, más aún cuando se trata de las heridas internas. Él va como el Espíritu Santo. Pude yo experimentar en mi propia vida, pude yo experimentar que el Espíritu Santo es como ese cirujano que te lleva al cuarto de cirugía y te dice:
que necesitas ser atendido, que necesitas cirugías correctivas. En este caso, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro ser, te está tocando. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, te está llevando a este tiempo de que hay que reflexionar por causa de las ofensas y de ese tropiezo que ha venido en tu vida, ese dolor que ha causado esa ofensa de esa persona a la cual nunca tú esperabas que te fuera a ofender de esa forma. Pero el Espíritu Santo de Dios está preparando tu corazón. Dios me dejaba ver que mientras yo hablara esta palabra, el corazón suyo iba a estar siendo tocado por Él, porque Él te quiere libre, porque Él te quiere sano, porque Él te quiere sin ninguna carga, sin ningún dolor en tu vida, porque tú vives en Cristo. Ya ahora no vives tú solo. Ahora ya no eres un inconverso, ahora eres un hombre, una mujer convertida, renacida por el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Es imposible, dijo Jesús, vivir en este mundo sin que no hayan tropiezo. Tal vez te encuentres sufriendo con esas heridas profundas dentro de ti. Cuando nosotros pensamos, hermanos, estas cosas, hay veces de parte de nosotros nos aferramos en que no queremos soltarlas porque muchas veces han sido heridas muy fuertes, han sido ofensas muy duras. Pero ya Dios está preparando, ha preparado tu corazón, porque para eso has venido a Él, para eso él rompió el velo, para eso te ha dado entrada libre al trono de su gracia. ¿Cómo vas a entrar libre, con libertad, al trono de la gracia, teniendo ofensa, dolor y en tu corazón llevando una herida profunda y teniendo en la cárcel aquel que te ofendió, aquel que te hirió? No puedes entrar porque hay barreras. Tenemos barreras. Al tomar nosotros la decisión de soltar las ofensas, comienza el Espíritu Santo a obrar en nuestra vida de una manera que viene para ayudarnos, para sanarnos. Vamos a leer en Mateo 6, capítulo 6, versículo 14 y quiero que me lo lea de allá. Quiero darle la oportunidad que alguien de allá que lo encuentre pueda leer, por favor. ¿Mateo qué? 6:6. Mateo 6, 6, 14. 14 y 15. Oh, 14 y 15. Perdón. Yo lo tengo. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ok. Esa versión habla de pecados, pero la Reina Valera habla de ofensas. ¿Quién tiene la Reina Valera? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonarais a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Las dos versiones hablan, la una habla de pecado, pero la otra habla de ofensa. En una forma, la Reina Valera está apuntando lo que Jesús decía a los discípulos. De una forma, en Mateo 16, cuando el Señor daba esta enseñanza a sus discípulos, ya les estaba dándoles saber de que si no perdonaban las ofensas, tampoco iban a ser perdonados. Nosotros sabemos que hoy día, al aplicar esta palabra a nuestras vidas, es lo mismo que está diciendo Jesús, que lo que dijo a miles de años atrás a los discípulos es lo mismo que dice hoy a nosotros. Es lo que dice hoy a nosotros. Perdona las ofensas, porque perdonando las ofensas, nosotros vamos a tener entrada libre al trono de la gracia de Dios. Cuando Jesús se
preocupa, porque yo veo a Jesús enseñando a los discípulos, preocupado, él, para que al ellos entender de que en la vida iban a encontrarse con los tropiezos más fuertes que pone el enemigo en la vida del creyente son las ofensas. Cuando el enemigo logra tener a un hombre, a una mujer, a un hermano, a un esposo, a un padre, a una madre, con ofensa guardada en su corazón, porque su hijo lo ofendió, la acción de su hijo la dolió, esa ofensa que era, he visto yo con mis propios ojos este testimonio. El año pasado conocí a una señora, una clienta mía. Esta señora tiene una amiga. Son unas personas ya adultas, bastante ya adultas de años, ya son ancianas. Y esta anciana, con los 88 años que tiene, no podía enfrentar, no podía recibir a su hijo ni siquiera una llamada telefónica, porque el malestar que esta señora expresaba por causa de su hijo, que decía que no lo quería porque lo que había sucedido en el pasado, ella no lo dijo, pero estaba herida, resentida. Me dolió ver la situación de que una anciana, una señora, donde está necesidad de tener comunión con su hijo, se estaba perdiendo de lo más hermoso por causa de las ofensas, por causa de la ofensa. Y en tu corazón y en mi corazón, en cualquier momento puede saltar una ofensa. En cualquier momento pica una ofensa. Y tenemos que estar cuidadosos. Cuide su vida, cuide su alma, cuide su corazón. Jesús la quiere libre. Jesús te quiere libre. El Espíritu Santo quiere habitación en ti, en tu vida. Pero la ofensa no le va a dar entrada. Hay obstáculos que nosotros mismos ponemos, paredes, para vivir la vida fortalecidos, sanos, fortalecidos en la sanidad mental, física y aún en todo nuestro ser, para gozar de una vida plena en Cristo. Cuando el Señor le decía esto a los discípulos, hay un enemigo que también, allí no especifica Jesús del enemigo, pero si nosotros vamos a Marcos, cuando el Señor manda habla a estos hombres, a este hombre que él perdonó, y manda a los verdugos porque este hombre no quiso perdonar. Él fue perdonado. Se encontró en una situación, pidió perdón, pidió al Padre, le dijo que lo perdonara y él fue perdonado, pero salió un poco más adelante y él tenía consiervos y este hombre el consiervo les debía y se encontró si alguien me consigue, porque no lo tengo en mis notas, vino esto ahora aquí. Yo sé que está en Marcos 9, pero no sé el versículo. Cuando el Señor perdonó la deuda a este hombre y él tenía un consiervo que le debía y salió siendo perdonado, pero se encontró al consiervo, a la persona y no lo perdonó. Y dice el Señor que lo mandó a la cárcel para que los verdugos lo castigaran. Si usted lo tiene, cuando usted lo tenga allí, me lo va a dejar saber, porque realmente esta parte, este versículo no lo puse yo en mis notas aquí, pero vino ahora, lo ha traído así el Espíritu Santo. Nosotros, mis hermanos, en las ofensas que cada persona, ahora nosotros siendo hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, Dios quiere que nosotros seamos santificados. Pero mientras la ofensa persiste en el corazón, está abriendo brecha al enemigo. Está en Mateos 18, 23 a 35. Ok, está en Mateo. También está en Marcos, pero déjame saber lo que dice ahí en Mateo, por favor. Dice, hablando Jesucristo a sus discípulos, les enseñaba la importancia del perdón. Les decía,
por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuáles son los verdugos aquí? ¿Cuáles son los verdugos en esta, tomándolos nosotros, trayéndolo, aplicándolo a nosotros? ¿Quiénes son los verdugos aquí? Hermanos, es una realidad. Esto es tan, pero tan serio y tan real que el mismo Señor fue el que dijo estas palabras. Que nuestros pecados, nuestras ofensas, aquí estamos hablando es de estas ofensas que también cuando nosotros no perdonamos y no lidiamos dentro de nosotros, tomar usted en su vida espiritual, tomando su tiempo devocional, revisar su vida, lo lleva a mirar a quién yo tengo retenido, a quién yo tengo aguantado, como dice, no voy a decir esta palabra de una forma, sino así retenido, como lo tengo agarrado. ¿A quién yo lo tengo? En ese caso, yo soy el verdugo. En ese caso, No, que yo tenga retenido a alguien, ¿no? no. No. El verdugo es el que te martiriza a ti, el que te tiene en una mente constantemente. El enemigo te tiene constantemente. No lo te ofendió, te duele mucho, no lo hagas. Y tú comienzas con el resentimiento, comienzas a odiar, comienza el resentimiento a embarcar tu corazón, no tienes paz, no duermes tranquila, comienzas a sentir en el cuerpo ya manifestaciones como de enfermarte en tu cuerpo, de que tienes no duermes bien, tienes insomnio, no puedes, tienes nerviosismo, de pronto vienen los ataques de pánico. Eso, Ansioso. Estrés. estrés, eso es lo que se convierte como ese verdugo para ti, para mí. Tengo ofensa y yo no suelto esa ofensa porque el enemigo se encargó de que yo no suelte la ofensa. Pero como yo no perdono, entonces no suelto, no sano mi vida, no sano mi corazón, no suelto a la persona que me ha ofendido. Entonces yo estoy recibiendo látigo, tortura. Entonces ahí es donde viene que yo he oído muchas personas, lo he oído y me ha tocado tratar con ellas, con ataques de pánico. Wow. Ataques de pánico que no les deja la vida tranquila. ¿Puedo decir algo, Rosiri? Esa parte de los verdugos es bien importante y tú estás tocando el tema y es un poco lo mismo que estás tocando. El no perdonar se constituye ya un pecado. Porque como tú bien estás enseñando, se retiene a la persona que te ofendió con odio. Y como la palabra está llena de
maneras para perdonar. El Señor nos da todas las maneras para perdonar, entregándonos a Él. Es un acto de voluntad, un acto de voluntad negativa, desde luego, el no hacerlo. Se retiene la ofensa, se retiene a la persona. Entonces, eso atrae a los verdugos, que son los espíritus malignos. Y eso atrae sobre nosotros cosas malas y todo ese insomnio, los ataques de pánico, eso es consecuencia del pecado. El insomnio es consecuencia del pecado, porque ya entonces caemos en pecar, en odiar, que es un pecado. La ofensa se abre, la brecha de la ofensa se abre más. En vez de ser sanado, se abre más. Porque acuérdense que aquí estamos enfocando, además de que se toca el punto de la falta del perdón, pero a donde yo me estoy enfocando es en la ofensa. En la ofensa te lleva a que abre la brecha, la llaga. Tiene esa llaga ahí, no puedo. Lo que me hizo es muy duro, muy fuerte, yo no puedo soltarlo. De años, miren, hermano, vamos a mirar algo. Nosotros hemos sido criados, nos han criado nuestros padres, nos hemos criado algunos han sufrido en su vida de niños abusos mental, abuso físico, abuso emocional, como también ha sido abuso sexual, abuso también de personas que han abusado en abuso religioso cuando han practicado en el pasado, llegaron a practicar santería, brujería. Esos abusos conllevan a traer esas ofensas, porque fueron ofensas primeramente en rebelión, porque esto se hizo en rebeldía, porque no estaba Cristo presente. Entonces nos convertimos, el Señor perdona nuestros pecados, nos limpia con su sangre, pero entonces quedan secuelas de las cuales son una realidad en mi vida, en la cual comienza mi vida nueva y Dios comienza a trabajar en mi vida, que ya soy en Cristo, nueva criatura, comienza la nueva naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios a formarse en mí. Pero acuérdense que usted también está la naturaleza carnal, la normal suya, en la cual están sus decisiones, en la cual está su voluntad. Y usted o yo omito, me quedo callada, no hablo verdad de mi corazón delante de Dios, y escondida tengo por ahí la ofensa. Escondida tengo por ahí la ofensa. Vamos a examinar dónde está la ofensa. ¿Tengo ofensa yo escondida? ¿Tengo ofensa en mi vida guardada? ¿Tengo ofensas en mi vida en contra de personas? ¿Me ofendió mi tía hace años atrás, o mi cuñada o mi hermano? Estoy de pleito con mi hermano. Ofensas graves tengo porque mi hermano o mi hermana me ofendió. Hay ofensas. Entonces, en esa ofensa es donde el enemigo aprovecha para traer la muerte espiritual, porque va robando, no te deja crecer. Estás en Cristo, pero no te deja desarrollarte, no deja crecer tu fe, no deja desarrollar tu crecimiento, tu fe, esa autoridad con la cual Dios te quiere ver actuando como nuevo creyente, como nuevo hombre, nueva mujer, en esa autoridad. Esa autoridad tú la obtienes al ser libre, al ser sanado internamente. La ofensa te enferma, y eso es lo que llamamos, cuando se le ministra a la persona, sanidad. Mire, no es liberación, es sanidad interior, sanidad interna, que es la que va a tocar esas partes de su corazón, de su vida, de su alma, para que usted suelte. Ahí ahí no se ministra liberación, ahí se va en sanidad. Porque la ofensa lo tiene allí, lo tiene arraigado. Hay que soltar la ofensa. La ofensa hay que soltarla, hay que dejarla ir, hay que tomar la decisión y decir: yo no sigo con esto más. Yo no sigo con esto más. Porque el enemigo va a usar, mire lo que el enemigo va a usar.
va a usar, si fue la ofensa vino del hijo o del esposo o del ex esposo o ex esposa o de su abuela o de su abuelo o de mi abuelo. Yo recuerdo que yo tenía, cuando yo recibí mi sanidad interna, mi dolor era con mi mamá. Y les voy a contar rapidito esto. Recibí esa sanidad y gracias, Señor. Yo no sabía, era muy joven y yo no entendía que yo tenía ofensa en mi corazón hacia mi mamá, pero yo la amaba. Yo amaba a mi mamá. Los ojos míos eran mi mamá. Yo era pequeña en ese entonces y yo siempre recuerdo, yo decía, y mi ofensa era porque yo veía que en mi mamá había un rechazo hacia mí. Su demás hijo, ella era algo especial, pero conmigo había un rechazo. Pero yo me desvivía por ella. Todo lo mejor, era para mi mamá y todo era mi mamá y mi mamá y mi mamá. Mamá muere cuando yo iba a cumplir los 16 años. 16 años iba a cumplir. Tenía 15 años, me faltaban 3 meses para cumplir los 16 años. Y mamá murió. Y me dolió mucho su partida. Y yo amaba a mi madre hasta que no vine a Cristo. No vine a entender que en mi corazón yo tenía ofensa y dolor, resentimiento por el rechazo de mi mamá. Porque mi mamá, yo veía el cariño, el amor para con los demás hijos, pero conmigo era algo que yo no lo entendía. Yo decía, ¿por qué mi mamá no me quiere? Y yo hoy lo puedo hablar, pero yo antes no podía hablar esto. No lo podía hablar. Y estaba en mi corazón de niña, estaba dolido. Porque yo no recibía la atención de mi mamá como yo veía que se la daban los demás. Pero cuando el Señor me llevó a esta sanidad, aquí, esto fue aquí en este país, cuando yo llegué aquí a este país, que vine a entender que yo tenía dolor, resentimiento contra mi mamá. Y yo me acuerdo que yo lloraba y a mí me parecía que yo tenía a mi mamá delante de mí y yo le decía, lo que yo le reclamé a mi mamá fue, ¿por qué me abusabas? Ella me abusaba con golpe. Ella me pegaba muy duro. Ella cuando me agarraba, ella descargaba en mí una rabia que yo no sé si era la rabia de todos los demás, pero ella en mí descargaba todo eso. Y yo veía que ella descargaba eso y eso me dolía. Y yo crecí hasta esa edad donde yo entendí que yo decía, ¿por qué ella nunca me dio cariño, sino que lo que me dio fueron golpes? Y ella, eso se le desarrollaba una ira contra mí. Y mi mamá, como les digo, amaba a mi mamá. Eso para mí, mi mamá era algo lo más lindo. Pero tenía esa ofensa. Tenía la ofensa. Hermanos, esa ofensa puede estar en su corazón. Ese dolor puede estar en su corazón. Ese dolor ha podido, ya sea en el varón o en la hembra, ya sea por parte de su papá, que fue también en su niñez, pudo haber sido muy fuerte, no recibió el amor, no recibió lo que tenía que recibir. Eso queda allí. La sanidad interna es lo que lleva a soltar esta ofensa. Y en la ofensa usted perdona, porque entonces ahí es donde viene la acción. Óigalo bien, acción, una acción suya de darle el perdón, porque en su voluntad ya usted entendió de que Jesús vive en su vida y que ahora usted es una nueva criatura, un nuevo hombre. Y ahí es donde viene de que tenemos que confesar las ofensas. Yo confesé mi ofensa. Yo me acuerdo que mi mamá no estaba conmigo, ya mi mamá ya ha fallecido por muchos años. Y yo me acuerdo que me parecía que tenía a mi mamá delante de mí y yo le decía,
lo que yo sentía. ¿Por qué no me quisiste? Y yo me acuerdo que yo lloraba. Yo lloré mucho mientras yo yo estaba haciendo mi confesión a ella. Yo me dolió mucho lo que tú, ¿por qué tú no me quisiste? Yo veía que tal, mis hermanos, y a mí nunca me quisiste, nunca me diste un abrazo, nunca me diste un beso. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y entonces hasta que yo le dije, pero yo te perdono. Mamá, yo te perdono. Y yo no tenía a mi mamá ahí. Mi mamá ya estaba fallecida. Pero yo le dije, yo la veía así, en mi imagen que yo tenía, era como que yo estaba y le dije, mamá, te perdono por todo lo que me hiciste. Y le dije, te amo. Le decía, te amo, yo te amaba, yo te quería, mamá, yo te amaba, yo te quería. Y eso trajo una sanidad en mi alma que desde ahí mi vida comenzó así. Amén. A crecer, a desarrollarse de una manera tan bella. De ver la obra de Dios, la paz, el amor, la armonía con el Espíritu Santo, la autoridad, porque entonces me ungió el Espíritu Santo, me ungió para llevar libertad a otros, para llevar sanidad a otros. Eso es lo que quiere el Padre hacer con usted y conmigo, mis hermanos. Amén. Usted es bien útil en su casa, en su hogar, en su familia, con sus compañeros de trabajo y para usted misma, para su esposo. Es tomar lo que el Señor le ha dado, porque el enemigo, la engañosa y perversidad del enemigo es matar, es robar, es no permitir que usted desarrolle su vida y suelte todas estas ofensas. Vamos a leer en Santiago, para leer el versículo, para hacer de estas ofensas. Vamos a leer en Santiago 5:16. No, Santiago está al final. Santiago, que sí lo encontré. ¿Lo encontraste? Sí, ya lo encontré, 16. Léalo, por favor. A ver. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Fíjese cómo trabaja la palabra de Dios. Cómo, si usted no se adiestra en la palabra y usted no se alimenta, usted no va a entender cuál es su autoridad, usted no va a entender los privilegios llenos en la palabra de Dios que hay para usted. Usted no va a entender que usted en las manos de Dios puede ser el instrumento más poderoso que Dios puede usar para traer sanidad a su casa, a su hogar, a su familia, a usted mismo, porque Dios quiere que usted y yo nos tengamos este conocimiento. El enemigo nunca va a permitir que usted sea sanada internamente, sea regenerada en su ser interior, porque ya el Espíritu Santo mora en usted. Él no lo va a querer. Y estas son las armas, las estrategias de guerra. Entonces, nosotros ya advertidos por Cristo, y estos tropiezos que vienen a nuestra vida, tenemos que estar ahí para, mire, agarrarlos. Vinieron, pues no los voy a permitir que se arraiguen a mi vida, a mi corazón, para que me quiten el sueño, para que me impidan mi crecimiento en el Señor, para que me impiden tomar todo lo que yo en Cristo puedo alcanzar, para que me impidan, no lo voy a permitir, porque lo despierta, le da el Espíritu Santo va a estar ahí siempre diciéndole, no guardes ofensa, hija, mira esto, porque cuando tú tomas la ofensa, el enemigo solamente nada más que está esperando que tú la tomes y te aferres a ella. Una vez que te aferras a la ofensa, ya el enemigo tiene la puerta abierta para maniobrar y jugar con tus pensamientos, con tu mente, con tus sentimientos. Óigalo bien, sentimientos, en tus emociones, que son lo que él quiere tomar para dañarlo, para que tu vida en Cristo no avance. Mi hermano, el Señor quiere que tú y yo avancemos en el crecimiento, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Él. El dejar ir la ofensa es
una bendición para ti y para los tuyos. Porque cuando hay ofensa, sabe que una de las raíces que crea la ofensa es amargura, donde comienza a desarrollar amargura. El que está ofendido y guarda esa ofensa y se aferró a la ofensa, calladito, no dice nada, está ahí en Cristo, no lo deja orar. Y aunque quiera venir delante del Señor, viene, pero no entra, no penetra, no penetra, no penetra porque está impedido. Esas ofensas tienen que ser confesadas unos a los otros. Sí, tenemos que confesarla. Aunque mi mamá no estaba viva, pero yo hablaba con el Señor y hablaba y le decía, Señor, yo perdono a mi mamá. Fíjese, yo perdono a mi mamá. ¿Puedo decir algo, Rosiri? No Sí, necesariamente, como tú bien dices, tenemos que ir delante de la persona por la cual estamos ofendidos. Aunque la persona, en el caso de tu mamá, ella falleció y tú le hablaste y la perdonaste. Confesaste lo que te hizo, lo sacaste de ti y después la perdonaste. En el caso de la persona que te ha ofendido, no necesariamente tú tienes que estar delante de la persona, sino que tú en tu lugar con Dios, tú puedes hacer el mismo acto de confesión ante Dios y perdonar delante de la presencia de Dios a esa persona. No tiene que ser necesariamente. Y hay algo muy importante. Tú dijiste que cuando uno retiene la ofensa, porque hay veces que se retiene la ofensa porque te duele tanto, digamos que a la persona le duele tanto que la retiene por dolor. Es grave porque se abre una puerta al enemigo y el enemigo viene con más resentimiento y todas esas cosas que tú enumeraste y mencionaste la palabra amargura. Pero por otro lado, si alguien te ofende profundamente y tú vas delante de la presencia de Dios, le confiesa, Señor, mira esto, yo no puedo, te lo entrego. Para tú poder perdonar a esa persona, Dios te tiene que dar una dosis de amor profundo. ¿Y cuál es el beneficio en ese sentido? Al tú venir delante de la presencia de Dios, o sea, la mamá es un caso muy, muy tremendo. Al tú venir delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios, hazlo conmigo y hazlo por mí, porque a mí me está costando, Señor, ayúdame. Lo que hace Dios dice que la palabra de Dios dice que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Y Él se encarga de derramar tal amor en tu corazón que no solo te sirve para la persona que te ofendió, pero te llenas de ese amor en vez de amargura, te llenas de ese amor, sueltas la ofrenda y te quedas pregnada de ese amor. Ese amor te rodea y donde quiera que vayas, vas a estar cargada de ese amor. Es una dosis de amor que recibes. Yeah, amén, amén. Mm. Es el amor que ahí vamos a tocar ese punto en un poquito más adelante. Y gracias, Charo, por tu aportación. Pero esa confesión es muy necesaria hacerla. Ya en mi caso, y hay que orar con Dios, a decirle, reconocer, abrir el corazón con Dios primeramente. Como tú dijiste, Charo, a veces todavía la persona puede existir con la cual yo me ha ofendido. Y fíjese que una cosa que yo pude notar ahí es que aún tú amando, aún tú demostrándole amor a tu ser querido, a esa persona, porque déjeme decirle, hermanos, que las ofensas más fuertes que nosotros podemos recibir y en la cual se desarrolla en el ambiente es el ambiente familiar, el ambiente, el contorno más cercano, de los más queridos, de los seres más amados, más queridos. Entonces, allí cuando usted toma la decisión de orar, hablar con Dios, es abrir su corazón y entender de que yo sé que Dios allí su corazón lo está tratando, porque yo sé que en esa ofensa que usted tiene en su vida para con la persona, ya sea que si está presente todavía o haya sido fallecida,
Dios lo que está esperando de usted, mi hermana, mi hermano, es que usted llegue allí en ese tiempo de comunión con el Señor, donde usted y Dios solamente están y donde usted nada más puede hablar con Dios, es decirle, Señor, decirle cómo es, como mi madre, mi padre o mi hermano, quien sea la persona, hable con el Señor, ore, hable con Dios, ore. Si la persona está todavía viva, ore, Señor, quiero, ya la perdono, dame ahora, dame tú ahora el tiempo, inicia la oportunidad en cuando yo pueda tomar, si es posible, dame la oportunidad tú a mí, Señor, de yo hablar con ella, no esperar que ella venga, yo voy a ir, porque yo quiero sanar esto, yo quiero soltar esta ofensa, tú eres mi Señor, y si tú eres mi Señor, yo lo quiero hacer porque tú me lo mandas, porque ¿cómo tú le vas a decir al Señor, Señor, Señor? Tú lo estás llamando mi Señor, pero no haces lo que Él dice. Entonces no es tu Señor. El mismo Jesús fue el que dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Él lo dice en su palabra, Él nos manda. Entonces, usted tome su tiempo. Ahora, si la persona ha fallecido, siéntese con el Señor. Y usted va a llorar, ahí vas a ser sanado, ahí vas a ser fortalecido. Dios va a sanar tu corazón, mi hermano. Tú vas a ver fluir, florecer tu vida espiritual. Aquellas cosas que puedan haber dentro de ti, Dios las va a tomar porque tú se las estás dando, pero tienes tú que entregárselas, tienes que dárselas. No deje que esto prosiga y lo que venga, porque van a venir las ofensas, van a venir los tropiezos, como dijo el Señor. Estése preparado. Esto es para una preparación. Nosotros esta noche estamos aquí reunidos, oyendo estas cosas, estudiando esto, tomando esto de parte del Señor, porque es lo que manda el Señor. Es lo que manda para nuestro provecho, para nuestro crecimiento, nuestra sanidad interna, física, emocional. Dios quiere que usted sea prosperado en todas sus áreas, en todas las áreas de su vida, espiritual, física y emocional. Mire lo que causa la ofensa, amargura. Vamos a ir a Hebreo, capítulo 12, versículo 15, y ahí vamos a ir rapidito, ya vamos terminando para cerrar. Hebreo capítulo. Perdón, Rosy, ¿puedo decir algo antes de que vayas a esa escritura? Sí, señor. Tenemos que tener mucho cuidado con las ofensas, porque si vamos a Mateo 5, creo que es, en el 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, este es Jesús hablando, Amén. yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, ahí vemos cómo Jesús está comparando el enojo con el asesinato. Y lo que tú decías al principio con la escritura que leíste, que si no perdonas estás atrapando a la persona, estás asesinándola literalmente, espiritualmente hablando, y te estás haciendo daño tú igualmente. Sí. Entonces, si tienen tiempo y pueden seguir leyendo después ese capítulo 5 ahí, se van a dar cuenta que Jesús dice que es necesario que perdones y arregles tu situación con la persona. Es necesario el perdón. Por eso el Padre Nuestro, donde Él nos enseña a orar y dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Solo quería hacer ese paréntesis ahí, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. Muy lindo. Eso es muy importante. Todo lo que usted acaba de decir lo ha dicho Jesús. Y esto vamos a mirar entonces ahora el versículo 15 de Hebreos 12. ¿Ok? Hebreos 12. Esto es real. Esto es serio, hermano. Cierre la puerta al enemigo. Ciérrela. Cierre la puerta al enemigo. No le dé paso. El Señor nos está hablando y nos está advirtiendo. Ya ahora eso es una decisión nuestra. Vamos a leer Hebreo 12, versículo 15, por favor. Yo lo tengo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe o por ella muchos sean contaminados. Oh, mire esto, mi hermano. Vamos a oír esto y esto aplicarlo, a tomarlo bien. Todo lo que hemos hablado, esto es el Señor hablándonos. Mirad bien, mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, fíjese que la raíz de amargura estorba. Y esa raíz de amargura provoca ira interna. ¿Sabe que la amargura con la ira son hermanitas y van así, pero bien enlazadas? Cuando una persona vive amargada, que tiene amargura, usted no se da cuenta que vive irritada, vive con rabia, está irritada. Ese es un fruto de la amargura que lo refleja así. La persona que deja crecer raíces de amargura es una persona que vive constantemente airada, llena de ira. Y dice que por eso es que dice que no sea que deje de alcanzar, fíjese, deja de alcanzar la gracia de Dios, porque va a brotar esa raíz de amargura y va a estorbar, y por ella muchos van a ser contaminados. Esos muchos son los que nos rodean a nosotros, su ambiente, como madre, como abuela, como tío, a donde usted va, ese ambiente, si usted lo impregna de Cristo, ese ambiente va a alcanzar y va a contaminar a todo, va a traer gozo, va a traer alegría. Quiero estar donde está mi tío, quiero estar donde está mi abuelo porque me gusta el contorno que mi tío forma allí, me gusta. Pero si están amargados, ¿quién va a querer estar al lado de ti o de mi abuelo? Está amargado, está raya, vive peleando, todo lo tira, me insulta y todo lo que me... No va a querer estar nadie al lado de nosotros, al lado de alguien que esté brotando raíz de amargura, porque contamina el ambiente. Contamina el ambiente. Cuide su ambiente. Vigílese, no vigílese. Vigílese. Mírese. Mira bien. Dice Hebreo 12:15. Mira bien. No sea que haya alguna raíz de amargura y que brote. Porque cuando brota va a contaminar va a contaminar sus generaciones. Está contaminando sus generaciones. Cristo lo llamó a usted y lo hizo salvo para que sus generaciones fueran salvas y fueran libertadas de la maldición. Amén. De maldición, no más maldición. Perdóneme que es que me meto, es que eso es algo. No deje, no permita. Sus generaciones tienen que ser ya amadas y benditas porque Dios hizo un pacto con usted. El pacto lo hizo Dios con usted y conmigo para que usted se encargue de dejar su contorno limpio, porque Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario para que nosotros recibiésemos la bendición. Él fue maldito en la cruz del Calvario por su causa, por mi causa, para que yo recibiera, para que usted recibiera la bendición. Entonces vamos a encargarnos en limpiar el terreno, de limpiar las ofensas, déjelas a un lado, déjelas al Señor, entrégueselas al Señor. Y usted va a ver que usted va a recibir una bendición, usted va a recibir bendición, su vida va a cambiar, porque va a haber sanidad interna, se va a reflejar en su cuerpo, se va a reflejar en su alma, se va a reflejar en su espíritu. Amén. Amén. Para cerrar, yo en esto lo llevo a meditar. Lo dejo aquí y cierro en ello con esta meditación. Medite que esto sea lo que usted deje en su familia. Aunque usted haya venido a Cristo ya adulto, ya tiene muy poco tiempo, pero les aseguro que igual es como el que tiene 40 años, como usted que tiene un año que ha venido a Cristo. El pacto lo hizo Dios con usted y Dios, la palabra que me habló a mí hace 20 años que vengo caminando con él, es la que le está dando hoy a usted para que sus familias, para que sus generaciones sean benditas,
por causa del contorno que usted está limpiando, que está de todos esos rencores, esas ofensas de la antigüedad, de familiares, que ha venido siendo contaminado, que murió abuelo bravo con su hermano y murió abuelo nada más hace 2 semanas. Estaba escuchando que hay una señora, yo estaba hablando con ella, compartiéndole el evangelio. Y yo sé que ella tiene, no es amiga ni es conocida de mucho tiempo, apenas la voy conociendo, pero tengo entendido porque ella me pidió que orara por su tío que se estaba muriendo. Y su tío, ella viene y me dice, mi tío no se muere porque él tiene mucho odio en su corazón. Y mi tío no se muere de malo, ella no tiene conocimiento del Señor. Y yo vengo y le digo, ¿sabes qué? Esto me llama mucho la atención. Y quisiera visitar a tu tío. Me gustaría ir contigo. Tú me puedes llevar porque él no vive en Hollywood, él vive en otra ciudad, creo que es en forma. Y el viejo no se ha muerto, pero ¿sabe por qué? Por la misericordia, esperando que el Señor le dé, esperando. Y ella dice, y ya, supuestamente los médicos le dijeron que ya era pronto, pero vemos la misericordia de Dios, esperando a que el hombre, Dios dándole oportunidad que el hombre perdone, porque dice que tiene mucho odio en su corazón. Bueno, nosotros que hemos alcanzado la gracia de Dios, mis hermanos, vamos a salir de estas cosas. Esto es muy importante. Para eso murió Cristo, para deshacer las obras del diablo. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos y bendecirnos. El intercambio, Él lo hizo. Él tomó todo lo que nos tocaba a nosotros y nos dio a nosotros todo lo que es Él. Nos dio su bendición, nos dio su sanidad, nos dio la bendición de que Él tomó todo en la cruz. El precio, el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que nosotros tuviésemos paz. Todo ese castigo fue sobre Él. Todo ese castigo que fue sobre Él era mi castigo. No para Él, era el mío, era el suyo. Así que oidores y hacedores, no oidores, ok, olvidadizo. Señor, te doy gracias y cierro esta enseñanza que sé que vino de ti. Amén. Vino de ti, Señor. Y en el corazón de cada uno de nosotros, allí de ellos, cada uno, el que está ahí en su hogar, pero que está en la pantalla viendo ahora, hemos oído, hemos gustado de esta palabra traída porque el Espíritu Santo nos ha ministrado. Tú has ministrado a nuestro corazón. Señor, te pido que des libertad, que des fortaleza a mis hermanos. Ese entendimiento sea abierto, porque ya no van a estar, ya no estaremos más en la posición de decir, no lo sabíamos, ahora ya lo sabemos, que tenemos que dejar ir la ofensa. Padre, la entregamos a ti. Nosotros tenemos una vida de comunión contigo. Yo sé que mis hermanos, cada uno, esa comunión contigo, Señor, allí tú vas a ir con ellos de una manera íntima y ellos contigo. Tienen confianza para acercarse al trono de la gracia. Tenemos confianza. Señor, trae sanidad, trae libertad, sanidad interna, sanidad interna. Sí. En el nombre de Jesús, oramos como dijo tu palabra, como lo acabamos de leer en Santiago. Dice que orando y que si hemos cometido falta, que la confesemos los unos con los otros. Y la oración, esa oración del justo, la oración que de mi hermana brota, de mi hermano brota de su corazón ahora, esa es la oración que va a sanar el enfermo. Señor, que va a sanarnos a nosotros mismos y primeramente comenzando con nosotros. Sanidad interna. Sanidad interna, esa sanidad de lo más profundo. Arranca toda raíz, Señor, esa raíz que de antiguo, de vieja o reciente, que se viene queriendo introducir, Señor, en el alma. Oh Padre amado, tu palabra ha sido, Señor, traída y está penetrando la coyuntura, los huesos, el alma, el espíritu. Amén. Así es. Seamos sanados.
Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Sí, Muchas gracias, muchas gracias. Porque el único que se interesa verdaderamente por nosotros y que quiere que vivamos una vida a plenitud, eres tú. sí. Enséñanos, Espíritu de Dios. Enséñanos. Liberta nuestra mente, Señor amado. Renueva los pensamientos de mis hermanos, mis pensamientos, nuestros pensamientos. Que toda fortaleza mental sea rota ahora. En nombre de Jesús. Poder de tu Santo Espíritu por la sangre de Cristo Jesús, con la cual hemos sido lavado y perdonado y redimido, Señor. Porque tú eres tan hermoso, Señor. Tan hermoso, tanto nos amaste que te entregaste por nosotros. Ay, Dios mío, grande eres. Recibe toda la gloria y toda la honra, la alabanza, el poder. El señorío tuyo es. A ti atribuimos todo el reconocimiento y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, aleluya. Gracias, Señor. Buenísimo, 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 buenísimo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esa palabra. Thank you, Yo thank you. recomiendo a todas las personas que cuando entres a tu lugar secreto, le sueltes todo ahí a Dios, todo, y le pidas perdón si has ofendido a alguien y que tú puedas perdonar si te has sentido ofendido o ofendida en algún momento. Gracias, Rosiris, por esa palabra, tremenda palabra de sanidad, de restauración. Que Dios te siga bendiciendo y usando mucho. Hermano, gracias también. Muy Usted, necesario, muy Dios los necesario. bendiga. Bendito Señor, muy necesaria, como decía la hermana Charo, que esa palabra era bien necesaria. Yo tuve a una hermana que hace un tiempo atrás me preguntó que cuando convivías con la persona que te estaba causando el disgusto, ¿no? Que tenías que seguir conviviendo con esa persona. Y yo sé que eso es una pregunta que está en el aire, ¿verdad? La pregunta que está en el aire, ¿y qué sucede si tú tienes que seguir, digamos en el caso de los padres, hermanos, hijos o esposos, ¿verdad? Porque esa pregunta me la hicieron hace un tiempo atrás en una clase. ¿Qué sucede cuando tú perdonas a esa persona? Y tenemos unos minuticos porque esta es pregunta clave. Y todavía tú tienes que seguir conviviendo con esa persona. Ok, de acuerdo a la palabra. Dice que tienes que perdonar. El Señor Jesús dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. Está hablando de un número infinito de perdón. Lo que está queriendo decir el Señor es que tú vivas en perdón. Ok, entonces la pregunta que salta a los corazones, entonces voy a seguir siendo ofendida de nuevo y de nuevo y de nuevo. Déjeme decirle algo. Estamos sobre la certeza y la base que tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios justo y real. Mira cómo empezó la palabra. Jesús dejó claro, dice, van a venir ofensas, no hay arreglo, nos advierte. En un momento de tu vida vas a ser profundamente ofendido, dice, pero ay de aquel del que vienen las ofensas. ¿Por qué? Digamos que estés viviendo con alguien que te siga ofendiendo, nuestra tarea es clamar ante Dios por esa persona. Pero mi punto es el siguiente, mi hermano, el Señor está en su trono y Él mira todas las cosas. Si tú te mantienes, si tú te desatas completamente de la ofensa y te acercas pegadita a tu Señor, pegadita a su corazón, recibiendo su amor y haciendo lo que Él dice en perdonar, tenlo por seguro que el Señor se encarga de la situación. Yes. Mía es la venganza, dice el Señor. Exactamente, pero hay algo muy importante. Ahí esa palabra, mía es la venganza, dice el Señor. Pero ahí hay algo muy importante y es lo siguiente.
Cuando tú perdonas verdaderamente, porque déjame decirte que tú en tu propia fuerza, como dice Rosiri, hay heridas que son profundas. Tú por ti misma no vas a poder. Tienes que depender del Señor y el Señor lo hace contigo. Y tienes esa sanidad interna. ¿Qué hace el Señor? Él te da una dosis de su amor. Él te da una dosis de su amor y te deja saber, mira, tu amor proviene de mí. Tu paz proviene de mí. Más te pegas al Señor, más te ama. ¿Y sabes qué es lo que te va a pasar con eso? Que no te conviene la ofensa, pero te convino de cierta manera, te voy a decir por qué. Porque creces en amor. Creces en amor, creces espiritualmente, creces en fortaleza, porque toca una dosis profunda de amor para perdonar una ofensa profunda. ¿Qué pasa con eso? Te metes pegadita al Señor o pegadito al Señor, mi hermano, y tenlo por seguro que entonces tus ojos van a estar puestos en el Señor. Y una vez que tú estés conectado con el Señor, vas a tener amor y compasión hacia todo el que te rodea. Ahora, esto es muy importante. No vas en ningún momento, y yo entiendo, el Señor dice, mía es la venganza, pero no vas a esperar venganza contra esa persona en ningún momento. Porque cuando tú te pegas a Dios, lo que Dios quiere es que todo el mundo sea restaurado. Y Dios se va a encargar de la persona, porque si te ofendió profundamente, porque está mal. Porque si es un padre que golpeó a esa niña tan horrible, eso no estuvo correcto. Digamos que ese padre está vivo, el Señor lo va a corregir a esa persona. Y si la persona no se corrige, ahí entonces, como dice el Señor, ay de aquel. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? De una u otra manera, eres ganador, ganador y ganador. ¿Por qué? Ganaste en estatura espiritual, ganaste en madurez, porque te acercas al carácter de Cristo, un carácter perdonador. Amén. So, tú todavía tienes que convivir con ese hermano, ese padre o quien sea. Asegúrate que no seas tú después el ofensivo, sino que tú sigues dando amor y que sabes qué, vas a ir creciendo a la estatura de Cristo. Entonces Dios va a usar eso para hacerte crecer a ti y a la otra persona, quien sea, mi hermano, porque esta pregunta me la hicieron y la persona se debe acordar, me la hicieron hace varios estudios atrás. Confía en tu Dios. Confía en tu Dios, que Él no te va a dejar ser abusado ni ofendido. Tenlo por seguro. Y Amén. definitivamente se va a encargar del asunto, pero lo va a hacer para bien. No esperes venganza, mi hermano. No esperes venganza. El Señor, y yo entiendo la escritura que Patty, porque es verdad, suya es la venganza, pero si tú te propones en tu corazón amar, Dios va a traer convicción en el corazón de esa persona, arrepentimiento, y dice que te lo puedes ganar para ti. Aleluya. Quiero decir, Claro, porque la venganza de Dios dice que, o sea, Él va a tratar con esa persona exactamente, y Él es muy misericordioso exactamente, en esa venganza, porque de repente nosotros sí no tenemos misericordia cuando nos exactamente, vengamos. O sea, si nosotros sí somos malos, y claro. podemos destruir vengando, pero Dios Pero Dios no. tiene su forma. Ahora, déjeme decirle que hay que pedir misericordia por la persona y hay que pedir amor ante Dios. Señor, perdona, porque déjame decirte que tenemos un Padre. Dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No tenemos que tener en cuenta que lo que le pedimos al Padre es serio. Entonces, definitivamente, mi hermano, confía en el Señor. Amén. Aleluya. María está pidiendo la palabra. Entonces, yo lo resumiría de esta manera. Si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús o cristianos, ¿no es cierto? Tenemos que seguir su ejemplo, el ejemplo que Él nos dio. Y Jesús nunca le deseó el mal a nadie. Amén.
y nos dio el ejemplo del poder tan grande que tenemos, que él maldijo una higuera y se secó inmediatamente, para mostrarnos el poder que hay en nosotros para bendecir o maldecir. Claro. Y el deseo de Jesús para con nosotros es de bien. Amén. Y lo que él vino a enseñarnos fue para lo mejor, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, vemos el ejemplo de Jesús y ¿qué dijo él al final? Señor, perdónalos. Después de que recibió todas las ofensas recibidas, habidas y por haber. A él le hicieron todo lo peor, ¿ok? Y él hubiera podido decir, Señor, 2 ángeles y aquí acaba con todo el mundo. Ni 2, con uno solo. ¿No es cierto? Pero no, él no dijo eso. Amén. Él simplemente nos dio el ejemplo de amor. La palabra clave para todo esto es amor. Amén. Amén. Lo que está